Hoy hablaremos de cocodrilos en Costa Rica. En Costa Rica habitan el caimán y el llamado cocodrilo americano, una especie de gran tamaño que puede llegar a medir entre 3 y 4 metros de longitud. El cocodrilo es un animal huidizo, que se mueve en hábitats acuáticos como ríos, pero también se le puede encontrar en esteros, manglares y el mar. Sin embargo, la presión generada por el desarrollo y expansión humana, que ha reducido considerablemente el espacio disponible para estas especies, la recuperación de ciertas poblaciones de cocodrilos en el país y el cambio en sus patrones de comportamiento han incrementado la proximidad entre cocodrilos y humanos. Pero, ¿qué sabemos acerca de esta especie y las regulaciones que existen en nuestro país? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Mahmoud Sasa-Marin, docente e investigador de la Facultad de Microbiología, Biología y del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Mahmoud, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que dejara sus oficios diarios para estar con nosotros compartiendo su conocimiento con respecto a los cocodrilos. No, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con vos y con la audiencia. Muchas gracias. Esto nace, el tema de los cocodrilos nace a propósito de comentarios que he recibido fácilmente en las últimas 3 semanas y particularmente una persona que me dijo que se encontró con un cocodrilo en Playa Tamarindo, en el mar, el estero. en la parte del estero. Pero quiero preguntarle sobre la distribución y el hábitat natural en nuestro país de los cocodrilos. Bien, los cocodrilos, bueno, hay 2 especies de cocodrilos. Uno es el guajipalo caimán, que es una especie pequeña, generalmente asociada a ríos pequeños generalmente, o a pantanos, siempre en agua dulce. Esa no es un problema en salud. Y la otra especie, el cocodrilo propiamente dicho, que también se conoce como lagarto amarillo, es una especie que puede crecer más, ¿verdad? Los adultos andan entre 3 y 4 metros en promedio, aunque pueden exceder los 4 metros y llegar a casi 6, incluso un poquito más. Esa es la que ofrece un problema para los humanos y sus animales domésticos. Se distribuye esa especie en las 3 vertientes, o sea, a lo largo de todo el Pacífico, ¿verdad? En la zona costera, a lo largo de toda la parte caribe y en la vertiente norte, principalmente en ríos más caudalosos, pero también en lagunas, en esteros, ¿verdad? Como lo señalás, y en humedales, aún en humedales estacionales, como los del Tempisque, por ejemplo. ¿Es normal que salgan de estos ríos o ese hábitat natural y pasen a los mares? Sí, claro. Eso es, ¿Por qué ocurre eso? Bueno, el cocodrilo, a diferencia del caimán, el género Crocodylus, que es al que pertenece nuestra especie, tiene adaptaciones para tolerar aguas salinas. Por ejemplo, tienen glándulas en la lengua que son glándulas de sal, así se llaman. Lo que hacen es secretar una solución hiperosmótica de sal, ¿verdad? De esa manera pueden regular los iones en su cuerpo. Entonces, esas adaptaciones les permiten incursionar en ambientes marinos. Las especies, en América hay 4 especies del género Crocodylus. Todas tienen un origen, un ancestro que comparten con el cocodrilo del Nilo, el cocodrilo africano. Quiere decir que para haber llegado acá tuvieron que haber atravesado el océano, ¿verdad? El Atlántico. Los linajes de nuestra especie, por ejemplo, el Crocodylus acutus, que es como se llama la especie nuestra, hay 2 linajes, uno en la parte continental de América, principalmente Mesoamérica y el norte de Sudamérica, y otro en las Antillas Mayores. Esto nos demuestra que efectivamente se dispersan en el mar. Entonces, ver un animal de estos en un estero, verlo directamente en el mar, no es un acto extraño, ¿verdad? ¿Y por qué lo están encontrando en esta época? Bueno, porque es la época cuando más gente está en las zonas de la costa. Claro, claro. Hablamos un poquito del estado actual de las poblaciones de cocodrilos en nuestro país. ¿Ha incrementado el número de estos animales en los últimos años? Sí, efectivamente. Bueno, los estudios con cocodrilos empiezan a finales de la década de los 80s
y principalmente en los 90. Entonces sí tenemos una buena base de datos de qué está pasando con las poblaciones, principalmente en el Pacífico. Y sí, efectivamente hay cambios, ¿verdad? Registramos cambios en el número de efectivos poblacionales, es decir, en el número de animales que logramos ver, que logramos contar. Estos cambios suceden no en toda la distribución, pero sí en ciertos lugares en particular. Por ejemplo, en el Tárcoles, en 1989 y 90 se cuantificaban unos 19 individuos por kilómetro. Hoy ese número ronda los 30 a 35, ¿verdad? Entonces es un incremento de un 50%, sí. De un 50%, digamos, no es el doble, pero es el 50% de la población, digamos. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí hay un aumento poblacional, pero es más evidente en ciertos lugares. Por ejemplo, no es tan evidente en el Caribe. Los números en el Caribe son muchísimo más bajos. ¿Qué podría estar asociado a ese incremento en el número en el Pacífico? Bueno, es múltiples causas, ¿verdad? La primera es todas las políticas de conservación que hemos adoptado desde finales de los años 70, en realidad, en el país, ¿no? Recordemos que Costa Rica firma la Convención CITES en el 75, y precisamente esta convención, que tiene que ver con el tráfico de animales silvestres, de ciertos animales silvestres, ¿verdad?, de uso comercial, o sus partes, como eran las pieles de cocodrilo, ¿verdad?, se crea precisamente para conservar varios grupos, entre ellos cocodrilos a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esa medida protege directamente a esa especie. Por otro lado, también en esa década empiezan los esfuerzos por conservar áreas en el país, ¿verdad? El establecimiento de los grandes parques que permiten entonces proteger los hábitats de estos animales. Eso por un lado. Por otro lado, sin duda el aumento de los efectivos poblacionales, de las poblaciones, tiene que ver con la antropización, es decir, cómo vamos modificando el hábitat. Estos animales son oportunistas, entonces estamos introduciendo más recursos para ellos, ¿verdad? ¿Con qué? Bueno, contaminando. La contaminación atrae a animales como ratas, como perros, ¿verdad?, que constituyen la dieta de estos animales. Las piscifactorías, ¿verdad?, la producción de tilapias en el Pacífico, por ejemplo, que ya están en los ríos, digamos, de forma natural, pues hemos incrementado esas presas potenciales para los cocodrilos, ¿verdad? Y hemos hecho también hábitats para cocodrilos, ¿verdad? Cuando creamos lagunas artificiales o lagunas de oxidación, como ahora hay un cocodrilo precisamente en una laguna de oxidación en una de nuestras sedes, estamos creando un hábitat, digamos, de forma artificial para que es favorable para estos animales. Claro, claro. Permítame hacer una primera pausa, ya regresamos. El cocodrilo posee un cuerpo hidrodinámico y una cola musculosa que le permiten deslizarse rápidamente por el agua, alcanzando velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Mahmoud Sasa Marín, quien es investigador, docente en la Facultad de Microbiología, Escuela de Biología y también en el Instituto Clomiro Picado. La pregunta obligatoria: ¿por qué tanta concentración de cocodrilos en el río Tárcoles y casualmente donde está el puente de la Costanera? Bueno, la respuesta es relativamente sencilla. Si bien es cierto que el Tárcoles es un río que reúne, digamos, los requisitos para favorecer el mantenimiento de una población importante de cocodrilos, no es el lugar donde hay más cocodrilos. Lo que pasa es que precisamente debajo del puente se congregan una gran cantidad de individuos, ¿verdad?, que es conocido por todos. Y esto es artificial. Esto simplemente es porque, desgraciadamente, hay prácticas que se han estado efectuando por décadas en ese lugar, donde los animales son alimentados, ¿verdad? Entonces estos animales ya han aprendido, y nosotros hemos visto ese cambio, porque precisamente los primeros estudios sobre poblaciones de cocodrilos se iniciaron en el Tárcoles, ¿verdad? Y el comportamiento era muy diferente.
Hoy día esos animales están acostumbrados, digamos, a la presencia humana. En los 90, la presencia de un humano hacía que los animales desaparecieran inmediatamente, ¿verdad? Que se sumergieran en el agua. Entonces, es un cambio de comportamiento. Es percepción lo que estamos teniendo aquí, ¿verdad? De lo que está ocurriendo ahí, los vecinos están organizados para mantener los animales ahí y favorecer el comercio aldeaño. Vecinos, pero no en el sentido, digamos, geográfico. Puede ser gente que esté en comunidades cercanas que se ven favorecidos por esa, ¿verdad? Porque hay una industria turística asociada a el cocodrilo. Entonces, hay prácticas que conocemos, que hay videos incluso, donde operadores de varios de estos tours pues alimentan a los cocodrilos, ¿verdad? Les dan un pedazo de pollo y tal. Y esto hace que estos animales cambien completamente el comportamiento. Recordemos que son de los reptiles más inteligentes que hay, ¿verdad? Son muy cercanos a las aves. Entonces, lo que estamos viendo son de la adaptación de estos animales inteligentes. Eso está regulado, eso es prohibido. Es completamente prohibido. ¿Por qué se sigue dando? ¿Por qué la incapacidad del MINAE para actuar en ese sentido? Bueno, es difícil tener, me imagino, personal ahí, porque la práctica es muy común. Yo no podría contestar a ciencia cierta por qué no pueden detenerlo. Yo creo que definitivamente el MINAE, a través del SINAC, deberían trabajar más en conjunto con los operadores de tours, ¿verdad? Y acompañarlos, hacer un acompañamiento para educarlos de que esas prácticas no son aconsejables, ¿verdad? O sea, el hecho de que estos animales se acerquen tanto a humanos no es para nada aconsejable, porque entonces ven al humano como una fuente de comida, ya sea porque les dan de comer o porque puede ser una potencial presa. De hecho, la mayor parte de los ataques son ataques predatorios, ¿verdad? O sea, el cocodrilo, un animal de 4 metros, nos ve a un humano, aunque sea un adulto, en el agua como una potencial presa. Claro, hay un video que se compartió hace meses donde una persona está a escaso 1 metro, digamos, de la boca del cocodrilo. Eso debería ser terminantemente prohibido. Lo es. No, es prohibido. Lo es, sí, pero sí. se sigue dando, salen los videos y no hay acciones por parte de las autoridades correspondientes. Correcto. Parece que hay que tomar acciones inmediatas. El tema de las granjas, así le llaman, ¿verdad? Granjas de cocodrilos, ¿se justifican? ¿Cuál es el propósito? Las granjas de cocodrilos fueron una herramienta usada precisamente en la década de los 70s como una estrategia de recuperación de poblaciones, ¿verdad? Y había muchas distintas formas, algunas tomaban huevos, digamos, de la naturaleza y esos eran los llevaban a cierto tamaño, los utilizaban en la industria peletera principalmente o carne y retornaban algunos de esos individuos al campo, ¿verdad? En retribución. Otras pues simplemente tenían padrotes que se reproducían. La industria como tal es una industria que en ciertos lugares es rentable, ¿verdad? Por ejemplo, las granjas de aligatores en Florida, pero principalmente en Luisiana, en Estados Unidos, es una industria de $70 millones anuales, ¿sí? Pero la inmensa mayoría de granjas no tienen esa suerte. Entonces, más bien son negocios que terminan años después porque la inversión es muy grande. En el caso particular de Costa Rica, tenemos un problema. Nuestros cocodrilos están en el apéndice 1 de CITES. Significa que no se pueden utilizar animales del medio. Para utilizar animales habría que, bueno, es muy restringido, pero haciendo todo, digamos, el papeleo correspondiente, se podría reproducir y sería la siguiente generación la que sería utilizada para directamente consumo, ¿verdad? Ya sea de piel o de carne. Eso significa entonces que la inversión que se debe tener es una inversión a largo plazo. Entonces hace que el negocio no sea rentable, ¿verdad? Entonces, como alternativa para Costa Rica no parece ser una opción viable. ¿Hay granjas actualmente en Costa Rica? No existen granjas en Costa Rica. Existen lugares que mantienen grupos pequeños de cocodrilos, principalmente digamos, en exhibición o para investigación, ¿verdad? Digamos, en el tecnológico, pero no hay granjas. Ya usted lo mencionó, que está en el apéndice 1 de CITES, pero hay quienes proponen que se podría eventualmente abrir la caza de estos animales donde hay una alta densidad poblacional
y que se permita el consumo de la carne y que las pieles sean utilizadas por gente incluso en cárceles, digamos, que puede ser un medio de ingreso para muchas personas. ¿Qué piensa usted como experto en la materia de esta idea? O sea, definitivamente el raleo, que es como se llama, a eliminar ciertos individuos de la población, posiblemente sea una medida que vamos a tener que tomar en algún momento. Más que nada porque hay ataques, aunque son muy pocos al año, pero son ataques muy letales, ¿verdad? Generalmente estamos hablando de un 50% de letalidad, de mortalidad. Ahora, el problema que vemos es cómo llegamos a ese punto dada la legislación. En primer lugar, es prohibido la cacería de animales silvestres, ¿verdad?, en el país. Y en segundo lugar, estamos hablando de una especie CITES. Entonces, llegar a ese punto va a requerir estudios, va a requerir trabajo. Lo que yo no recomendaría es dejarlo a la libre. O sea, definitivamente tiene que haber un acompañamiento entre los grupos que se les permita ese raleo o directamente que sean instituciones del Estado, ¿verdad? Porque si lo dejamos abierto... Controlado totalmente. Totalmente controlado. Pero sí es una estrategia, digamos, es una de las estrategias que se está usando en algunos lugares donde la población de cocodrilos o cocodrilos han aumentado y han causado problemas. Estados Unidos es uno de ellos, Australia es otro. Generalmente lo que se busca es remover los animales conflictivos, ¿verdad? Los animales generalmente son los más grandes, para alejarlos, digamos, de centros urbanos o de centros donde la gente esté utilizando el río, ¿verdad?, para minimizar la posibilidad de un ataque. Ahora, el problema del raleo es que lleva tácita esta idea de que entre menos cocodrilos haya, menos probabilidad de un ataque, pero estamos hablando que son ataques predatorios. Entonces, no es densidad dependiente, es decir, no necesariamente por tener muchos cocodrilos es más probable un ataque. Y el mejor ejemplo lo doy con las diferencias en densidades que hay entre el Pacífico y el Caribe costarricense. Exacto. Y en ambos lugares ocurren ataques. Ocurren ataques, sí. Hacemos una segunda pausa y ya regresamos. El cocodrilo es uno de los reptiles más longevos del planeta. Algunas especies de cocodrilos pueden vivir hasta 80 años en libertad y superar los 100 años en cautiverio. Continuamos conversando con Mahmoud Sasa Marín, docente e investigador de la Facultad de Microbiología, de la Escuela de Biología y del Instituto Clomiro Picado. En este segmento es importante que abordemos la importancia del ser humano en todo este contexto que hemos estado conversando, asentamientos urbanos, el papel de la contaminación, en fin, todo eso que es extremadamente importante para entender la situación real de los cocodrilos. Ajá. Hay dos puntos que quiero hacer. Por un lado, mencioné que efectivamente hay un aumento de la población de cocodrilos, que ese aumento no es homogéneo, sino que es muy puntual en ciertos lugares, y di el ejemplo de más o menos un 50% de la población aumentó en 30 años en el río Tárcoles. Sin embargo, durante ese mismo periodo, ¿en cuánto aumentó la población nuestra, la población humana en Costa Rica? En 1989 la población de Costa Rica era entre 3.07 millones de habitantes. Hoy somos 5.154.000 y resto, ¿verdad? Eso es un aumento de casi el 70% de la población en el mismo periodo. Y es algo que explica en gran medida, porque el conflicto entre humanos y cocodrilos no es simplemente porque aumenten las poblaciones de cocodrilos, es porque aumentó significativamente la población de humanos y además ese aumento tampoco es homogéneo en todo el país, es mucho mayor en las zonas costeras, que son el hábitat del cocodrilo, ¿verdad? Hoy día tenemos desarrollos turísticos prácticamente en todas nuestras costas, que hace 30 años no los teníamos. Eso hace una diferencia gigantesca, ¿verdad? Y explica en gran medida por qué ocurren esas
esas interacciones antagónicas, ¿verdad? Y el desenlace pues son ataques. Que es cada vez más frecuente a propósito de eso. Que es cada vez más frecuente. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ya mencioné, ¿verdad?, la contribución que hacemos en nuestras modificaciones del hábitat, ¿verdad?, que favorecen a un animal oportunista, un depredador oportunista como es el cocodrilo. Y esto no es un fenómeno aislado de Costa Rica, esto es algo que se ha visto en otros países que sufren del mismo problema, incluso con otras especies. En Australia, por ejemplo, o en África. En Australia el cocodrilo de agua salada, ¿verdad?, el cocodrilos porosos, también se asocia, digamos, mayores densidades de estos animales precisamente con ciertos centros urbanos, ¿verdad? Y también con los ataques. Entonces, claramente hay un patrón, ¿verdad?, que Costa Rica está siguiendo, pero que ya también se comparten con otros lugares, donde es muy evidente la participación misma de los humanos, ¿verdad?, de sus actividades en este drama. Refiérase a los aportes de la academia en términos de investigación y capacitación, principalmente el Cuerpo de Bomberos, por parte principalmente de la UNA y la Universidad de Costa Rica. Sí, correcto. Históricamente la Universidad de Costa Rica, pero principalmente la Universidad Nacional, han tenido investigadores. Juan Bolaños es un nombre importante, Iván Sandoval y otros, en la Universidad Nacional, ¿verdad? Y desde ahí pues impulsaron mucho de la investigación, principalmente demográfica. Los datos que hoy contamos, pues muchos provienen de ahí, y los aportes, por supuesto, de herpetólogos de la Universidad de Costa Rica. En conjunto, hemos abordado el tema de capacitar bomberos. ¿Por qué bomberos? Bueno, porque son cuerpos de socorro, ¿verdad?, de atención de emergencias. Entonces, si bien la ley indica que quien debe atender, digamos, llamadas de emergencias causadas por animales silvestres es el SINAC, es en realidad a través del 911 que entran esas llamadas y por lo tanto participan de esta manera los bomberos. Además, los bomberos es un cuerpo que está muy bien organizado, ¿verdad? Tienen capacitaciones constantemente. Y en materia de animales peligrosos, principalmente, bueno, hablando de reptiles, de cocodrilos o serpientes, estas universidades pues brindan esa asesoría, esa capacitación. De hecho, lo hacemos con capacitaciones que son prácticas. Los bomberos son entrenados para lograr manipular de forma adecuada cocodrilos, incluso cocodrilos adultos, ¿verdad?, o en otros cursos serpientes. Entonces, esas son parte de las contribuciones que hace la universidad. Importantísimo. Y nos queda un minuto en investigación. En investigación, bueno, prácticamente todo lo que sabemos, digamos, de la ecología poblacional de cocodrilos viene de nuestras universidades, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando con telemetría satelital con varios colegas de Estados Unidos y otros lugares para entender los movimientos de cocodrilos, tanto en ambientes, digamos, cercanos le ponen un chip al animal, sí, y lo siguen. Y se siguen, pero satelitalmente, porque claro, los desplazamientos son grandes. También se está estudiando, ¿verdad?, el efecto de polutos en estos organismos, ¿verdad? Entonces, hay una contribución importante, tangible, ¿verdad?, en publicaciones que provienen muchas de nuestras universidades. Excelente. Le agradezco muchísimo, lo comprometo desde ya a hacer un programa similar para que hablemos de serpientes, otra de sus especialidades. Ah, bueno, muy bien, mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Que son glándulas de sal, así se llaman, lo que hacen es secretar una solución hiperosmótica de sal. Hiperosmótica es la solución que presenta un mayor grado de concentración de los componentes en una disolución. Como señala el invitado, los cocodrilos tienen la capacidad de adaptarse a medios salinos, gracias a las glándulas que tienen en su lengua, las cuales producen una solución con una alta concentración de sal
que les permite neutralizar el agua salada. Es por ello que pueden ser vistos tanto en ambientes de agua dulce como en el mar. Además, nuestro invitado también usó este término. Son grandes. También se está estudiando, ¿verdad?, el efecto de polutos en estos organismos, ¿verdad? Poluto es un adjetivo y se refiere a todo aquello que está sucio o inmundo. En este caso, el investigador nos habla del estudio que están desarrollando las universidades públicas sobre los efectos que tienen los elementos contaminantes en el organismo de un cocodrilo. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.